Hoy vamos a hablar de lo que es la colangioscopía endoscópica y su indicación. Primeramente vamos a hacer un breve cronograma de lo que es la colangioscopía endoscópica. La primera colangioscopía que se hace es la colangioscopía quirúrgica, que se realiza en el 1941. Posteriormente, ya en el 1968, empieza a realizarse lo que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es para explorar las vías biliares. Y ya en 1975 se realiza la primera colangioscopía endoscópica por un sistema denominado madre e hija, la cual consta de dos endoscopios, el duodenoscopio y el colangioscopio, el cual era de fibra en ese momento. Y esta técnica en esta época tuvo muchas limitaciones, como fue una mala calidad de imagen, porque era de fibra óptica, los endoscopios eran muy sensibles, se dañaban fácilmente, y como dije al inicio, eran realizadas por dos endoscopistas. Ya en 1977 nace lo que la colangioscopía endoscópica peroral, la cual cambió un poco el modo de realizar la colangioscopía debido a que tenía muy buena calidad de imagen, pero es una técnica que se hace con endoscopios ultrafinos de forma directa, endoscópica, y ha tenido muchas limitaciones debido a que pasar por la segunda porción duodenal y entrar a la vía biliar a veces se hace muy difícil y por lo tanto no se ha desarrollado grandemente. Ya en 1987 se realiza lo que es la primera litotricia electrohidráulica por vía colangioscopia, y en el 2007 nace lo que es el colangioscopio de un solo operador, denominado en esa época el Spyglass Legacy, el cual también era de fibra. Aquí se lo muestro. Y este ya permitía valorar la vía biliar de forma directa y con un solo operador. No es hasta el año 2015 donde sale lo que es el colangioscopio ya de fibra digital, de video digital. A partir de aquí se incrementa grandemente lo que es la exploración de la colangioscopía y las indicaciones de las mismas. Ya en el 2021, como todos sabemos, el gran auge que está teniendo la inteligencia artificial, ya empieza a implementarse la colangioscopía ya con inteligencia artificial. Ya de forma muy general vamos a hablar de lo que son las indicaciones. Las indicaciones tenemos estenosis biliares, cálculos difíciles, pacientes con recuperación de prótesis migrada, extracción de cuerpos extraños, pacientes con canulación selectiva de estenosis complejas, ablación tumoral de los pacientes con cholangiocarcinomas, evaluación de defectos de llenados. Cuando tengamos dudas si tenemos un cálculo o una estrechez, está indicado lo que es la colangioscopía endoscópica, evaluación y tratamiento de lesiones iatrogénicas, estadificación de tumores, específicamente los colangiocarcinomas. Actualmente se considera a todo paciente con colangiocarcinoma realizar una estadificación, saber exactamente la extensión del tumor y si el tumor tiene o no tumores sincrónicos, lesiones sincrónicas. También dilatación de vías biliares de forma inexplicable y hemofilia de forma inexplicable. Hay ya en la literatura casos de que pacientes están sangrando la vía biliar, se hace un tratamiento endovascular y el paciente vuelve a sangrar nuevamente y se está indicado lo que es la colangioscopía con fines de detectar el sangrado y ya hacer un tratamiento ablativo para parar el sangrado. En el día de hoy vamos a desarrollar muy brevemente lo que son las estenosis biliares y los cálculos difíciles o cálculos complejos, debido a que estas dos indicaciones representan el 90% de las indicaciones de colangioscopía endoscópica. Cuando hablamos de estenosis biliares, específicamente vamos a hablar de estenosis biliares indeterminadas, que es donde mayor indicación tiene esta técnica. Esta podemos definirla como una estenosis que no evidenciamos por estudios de imágenes, ya sea tomografía o resonancia magnética, una lesión tumoral, ya sea intra o extrahepática, y que por CPR hayamos tenido una biopsia o una citología negativa. Datos de informes quirúrgicos muestran que un 15 a 24% de los pacientes que son remitidos a cirugía por estenosis a nivel del hilo hepático y un 5 a 10% de estenosis distales sospechosas de malignidad van a tener una enfermedad benigna. Por lo tanto, no debemos someter a un paciente a un tratamiento tan agresivo como la cirugía para una enfermedad benigna, ni tampoco debemos de retrasar el tratamiento a un paciente para una enfermedad maligna.
La colangioscopía nos ofrece una visualización directa de lo que es la lesión, la vía biliar y, lo más importante, la capacidad de tomar biopsia. Actualmente tenemos múltiples clasificaciones, como son la clasificación de Mónaco y la clasificación de Carlos Robles Miranda de Ecuador, la cual tienen una sensibilidad de un 61 a un 51% para con el simple hecho de ver la lesión decir que es una lesión benigna o una lesión maligna. Debido a que esta baja sensibilidad que tenemos con estas dos clasificaciones, recientemente en el año 2020 se reúne un grupo de expertos en Mendoza, Argentina, y crean lo que es la clasificación de Mendoza. Los mismos que crearon la clasificación de Mónaco, incluyendo a Carlos Robles, son los mismos médicos, los mismos especialistas que se reunieron en Mendoza y formaron esta clasificación mucho más sencilla. Y esta consta de 5 acápites. Número 1, vasos tortuosos y dilatados, como ven aquí en la imagen A, nódulos irregulares, lesiones intraductal elevada, superficies irregulares con o sin ulceración y friabilidad de la mucosa. Con el simple hecho de tener 3 de estos 5 criterios, vamos a tener una sensibilidad de un 83% para decir que es una lesión maligna de las vías biliares. Aquí le presento un caso de un paciente con una estenosis biliar a nivel del hepático común, que podría afectar o no el hepático derecho y el hepático izquierdo. Es una femenina de 45 años de edad, la cual presentó un cuadro atípico solamente con elevación de las pruebas de colestasis. Este paciente, normalmente cuando hacemos una colangiopatografía retroendoscópica, ¿qué le podemos ofrecer a este paciente? Número 1, un cepillado con citología. En el mejor de los casos vamos a tener una sensibilidad de un 50%. Número 2, tomas de biopsias a través del duodenoscopio. Normalmente estas estenosis a nivel del hilo hepático son muy difíciles de franquear con las biopsias y también en el mejor de los casos vamos a tener una sensibilidad de un 55 a 60% de los casos. También podríamos ofrecerle lo que es la ultrasonografía endoscópica, sabiendo que a nivel del hilo hepático es muy difícil de llegar por ultrasonografía endoscópica, e incluso si el paciente fuera candidato a un tratamiento quirúrgico, a un trasplante hepático, esta sería una contraindicación relativa de la misma. Entonces, este paciente es el paciente típico de inicio, cuando vamos a hacer una CPR, de ofrecerle una colangioscopía endoscópica. Se realizó una colangioscopía donde se evidenció bordes elevados, ulceraciones, friabilidad y vellosidades de la mucosa. Entonces, ya con estos 4 criterios de la clasificación de Mendoza, tenemos una sensibilidad de un 93% para decir que es una lesión maligna de las vías biliares. No obstante a eso, tomamos biopsias, se toman biopsias. Aquí se están tomando biopsias. El mínimo de tomas de biopsias son 4 biopsias que se tienen que tomar, si se puede tomar más. Además de tomar biopsia a este paciente, aquí se están tomando las biopsias. Actualmente hay unas nuevas pinzas de biopsia que han ido evolucionando a través del tiempo, con una cúpula mucho más grande y con mayor sensibilidad para el diagnóstico del mismo. Cuando comparamos la sensibilidad visual de lo que vemos, tenemos una sensibilidad de un 94%, la histológica de un 80%, y cuando combinamos tanto lo que vemos con la histológica, vamos a tener una sensibilidad de un 96%. Entonces, además de ver la lesión, tomar biopsia, lo otro que está indicado es hacer un mapeo de la vía biliar. Aquí está administrándose medio de contraste. Se explora el conducto hepático derecho, también el conducto hepático izquierdo, los cuales están limpios. Caemos nuevamente donde está la lesión, el tumor, y el tumor está circunscrito únicamente a lo que es el hilo hepático. Entonces, a este paciente se le hace PET scan y posteriormente se lleva a una cirugía. Aquí le muestro un estudio de lo que es el mapeo de la vía biliar, donde se incluyeron 118 pacientes, 64% eran masculinos con una edad media de 69 años. De esos 118 pacientes, a 105 se le hizo colangioscopía para un 89% de los pacientes. La colangioscopía cambió el plan quirúrgico de estos pacientes, 32 de 105 pacientes. 6 pacientes, 5% de los pacientes tuvieron una cirugía menos extensa, y 26% para un 25% de los pacientes se le evitó una cirugía innecesaria. La correlación global entre la colangioscopía y la histología quirúrgica fue de aproximadamente un 88%.
Entonces, el presente de la colangioscopía, número 1, inteligencia artificial, como ustedes ven aquí. Con la inteligencia artificial podemos detectar lesiones según los criterios de Mendoza, muy clara. Aquí están viendo el colangioscopio, y el colangioscopio, la inteligencia artificial detecta la lesión de forma segura, con una sensibilidad por encima del 94% de los casos. Otras cosas que tenemos presentes son estos colangioscopios de 7 French, que podemos navegar impecablemente por las vías biliares intrahepáticas y hacer un estadiaje de la lesión bien claro, y así decirle al cirujano exactamente qué parte del tumor, qué parte del hígado está afectado, con una precisión bastante importante. Aquí le presento un caso. Esta es una paciente femenina de 45 años de edad, la cual se realiza una cirugía en el 2020, una cirugía de vesícula, la cual fue complicada, y el cirujano se dio cuenta inmediatamente que hubo una afectación de la vía biliar y le colocó un catéter que denominan ellos catéter tutor, que yo, hasta que me llegó la paciente, desconocía lo que era eso. Según me refiere, es un catéter que se coloca a nivel del hepático común y desemboca a nivel de la papila duodenal. La paciente se le peleó al cirujano y 2 años después acude al cirujano por datos de ictericia obstructiva. El cirujano le hace un estudio de imágenes, una resonancia, la cual no tengo a mano, y en la resonancia hablaba de la estrechez, de la dilatación de las vías biliares, y nos reportaba también que el catéter se encontraba a nivel del conducto colédoco y hepático común. Les realizamos la CPR, donde no evidenciamos el catéter, se nos hizo muy difícil pasar una guía hacia el hepático común. Pasamos el balón aquí múltiples veces para ver si no veíamos o podíamos extraer el catéter, la cual fue imposible. Por lo tanto, se decide hacer una colangioscopía, donde vemos aquí la estrechez, la estenosis, y vamos saliendo poco a poco, y no evidenciamos el catéter que se reportó en el estudio de imágenes. Aquí vemos la estenosis, donde no evidenciamos el mencionado catéter. No obstante, aquí hicimos la colangioscopía y hicimos una canulación selectiva de la estrechez con visión directa de la vía biliar. Le colocamos una prótesis biliar de plástico y decidimos, durante ese mismo ingreso, le hicimos una tomografía computarizada. En la tomografía, esta es nuestra prótesis, y evidentemente sí tenía el catéter, porque el catéter está por encima de la estrechez, por encima de la estenosis, que no pasa el colangioscopio. Como ustedes ven aquí, este es el catéter, esta es nuestra prótesis, y este es el catéter que está metido en las ramas intrahepáticas derechas. Entonces, este es un paciente que tenemos planteado colocar una prótesis metálica totalmente cubierta para mejorar la estrechez, y posteriormente hacer una colangioscopía para extraer el cuerpo extraño con una cesta que vienen especiales para el colangioscopio. Ya pasando a lo que es la colangioscopía, las indicaciones de coledocolitiasis. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Lo que hacemos vía biliar es cuando nos refieren a un paciente para CPR, hacemos una primera CPR. Durante esa primera CPR, en un 85 a 90% de los casos podemos extraer los cálculos. Pero ¿qué pasa si este paciente cae dentro de ese 15 o 10% de los casos? Normalmente colocamos una prótesis, citamos al paciente 3 meses después para una segunda CPR. En esa segunda CPR ampliamos esfinterotomía, hacemos esfinteroplastía con balón grande, usamos litotricia mecánica y no podemos sacar los cálculos. Entonces, normalmente colocamos otra prótesis y citamos al paciente para una tercera CPR. Quizás aquí paramos, quizás aquí no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ha llevado todo esto? Número 1, tiempo, mucho tiempo. Número 2, una elevación de los costos. Y número 3, disminución de la eficiencia. Entre más procedimientos realizamos, va a disminuir la eficiencia. Entonces, ¿por qué no pensar de forma diferente? Y entonces esto se traduce, número 1, y aquí es que normalmente nos refieren a los pacientes para la colangioscopía. Entonces, ¿por qué no pensar de forma diferente y hacer la colangioscopía en la primera CPR o en la segunda CPR? Si hacemos esto, vamos a disminuir los costos, aunque de inicio sean mucho más elevados, vamos a aumentar la eficiencia y vamos a disminuir los tiempos, y además vamos a disminuir lo que es la morbimortalidad.
Aquí le presento un paciente de 86 años, el cual se nos refiere con fines de CPR por una coledocolitiasis. Le hacemos, aquí vemos el colangiograma, donde evidenciamos un cálculo impactado en el nivel del hepático común. En este momento tratamos de pasar un balón para extraer el cálculo, no pudimos sobrepasar el balón por encima del cálculo, pues aquí ya están las intrahepáticas que no estaban tan dilatadas. Intentamos pasar una cesta de eritrotricia, la cual fue imposible. Ese paciente, en ese mismo momento, salimos a hablar con los familiares y le planteamos la realización de una colangioscopía durante la primera CPR. Ese paciente se le realiza una colangioscopía, donde ustedes ven aquí, el cálculo enclavado a nivel del hepático común. Este paciente le hicimos lo que es la electrotricia electrohidráulica. Vemos aquí cómo estamos fragmentando los cálculos, el cálculo. Y ya vemos aquí, posterior a la electrotricia, cómo está el cálculo fragmentado y lo pudimos extraer fácilmente ya con un balón de Fogarty. Este otro caso, pero ya este paciente llevaba 3 CPRs y se nos refiere ya con fines directos de hacer una colangioscopía. Aquí hicimos la litotricia electrohidráulica, pudimos con éxito extraer los cálculos sin ningún inconveniente. Posteriormente teníamos una duda aquí si había un defecto de llenado o no, por lo que decidimos posteriormente que extraímos los cálculos, hacer un barrido desde las vías intrahepáticas derechas, donde teníamos la duda, hacia afuera, para valorar si quedaban cálculos residuales o no, y ya las vías biliares estaban totalmente limpias. Aquí le muestro la sensibilidad, la tasa de aclaramiento de la colangioscopía. Desde el año 2016 iniciamos con un 74% con el Spyglass Legacy, que era de fibra óptica, como dije anteriormente. Ya cuando nace el Spyglass digital, tenemos una sensibilidad de un 97% y así sucesivamente. Y esto es durante la primera colangioscopía. Regularmente hay pacientes que pueden requerir 2 o 3 colangioscopías o 2 o 3 sesiones para la extracción, para la litotricia, ya sea electrohidráulica o con láser. Ya por último, decirle qué nos ofrece, qué ventajas tenemos cuando hacemos colangioscopía. Primero, vamos a tener una visualización directa de la luz y de la mucosa, tanto de las vías biliares intra como extrahepáticas, de una forma precisa. Señala cambios muy sugestivos de malignidad, como dicen algunos profesores, ver para creer, con una alta sensibilidad. Podemos valorar la extensión de la enfermedad de una forma precisa, valorar la presencia de tumores sincrónicos, nos permite la toma de biopsia de forma directa y nos permite realizar una terapia dirigida. Número 1 es litotricia hidráulica o con láser para los cálculos complejos que no se puedan extraer durante CPR. También se pueden extraer cuerpos extraños, también se puede realizar ablación de tumores. Muchas gracias, es cuanto. Entonces, aquí estamos el grupo del hospital, conjuntamente con el doctor Micames, cuando realizamos lo que fue la certificación de la colangioscopía.